La entrevista en iDocumenta. Justo atrás de la iglesia de la Recolección estamos en una cripta que posiblemente, por los hallazgos e investigaciones que se han hecho, pertenecía al convento de la Recolección y esta área de aquí donde estuvo en un tiempo la Escuela Politécnica. O sea, las casas de por aquí, todas tienen alguna relación con ese convento que existió, y hay vestigios de criptas o catacumbas y capillas como la que tenemos aquí arriba también. Nosotros tuvimos la paciencia el día que estuvimos remodelando, que cuando se encontró, pues pedir que la reforzaran y la dejaran como para una oficina, y se ve bonita, se trabaja bien, y hemos conservado con esto pues lo de aquella época, que estamos hablando más de 100 años de existencia, ¿verdad? Yo soy Carlos Rafael Echeverría Quintana, soy básicamente escritor, a eso me dedico, aun cuando básicamente he sido por muchos años orientador y psicólogo profesional. Me he dedicado a la psicología clínica por muchos años, pero después caí en el campo de la información y de la comunicación, y como guionista de cine y programas de televisión. Se nos abrió la oportunidad de hacer películas como Dolores Bedoya, una mujer de coraje, La casa de las tumbas, El último barquito de papel. Además de eso hemos hecho cortometrajes, y últimamente estuvimos sacando con Edgar Ramírez y con Sergio López, Dicen que, donde aparecía yo hablando de situaciones históricas. Sacamos una que se llama El viejo del costal, sacamos otra que se llama El hombre sin cabeza, Mikulash, sacamos todas esas historias comentadas por mi persona. Yo creo que le dio un toque bonito. O sea, hemos hecho unas producciones, yo las escribo, yo investigo y escribo, y cuento con la corrección de estilo de Brenda Muñoz. Soy actualmente director de la Academia de Radio, de la Academia de Locución de TGW. Ya son 19, casi 20 años de estar ahí. Y con el apoyo de estudiantes y maestros hemos logrado hacer radionovelas. Ahorita están pasando la radionovela La Maldición Gitana. Anteriormente hicimos una que se llamó El Milagro de la Montaña, y ya tengo preparada la que se va a llamar El Mejor Regalo de la Nochebuena, para pasarla en diciembre. O sea, ahí en eso me muevo y en eso estoy. Me interesa mucho el tema de lo misterioso, de lo místico. A veces no soy de los que creo en esto, pero sé que a la gente le gusta, y entonces yo escribo sobre esto, que sé que a la gente le gusta, y el escritor debe atreverse a escribir de cosas que puedan de alguna manera estimular la creatividad de las personas. Penitentes de la Recolección. Se habla de los penitentes de la Recolección, también lo hablaba nuestro amigo Gaitán, lo contaba muy bien él, cómo pasaban los penitentes de la Recolección. También es un dato que se lo mencionan en la antigua. O sea, son cuentos que han ido trasladándose por todos lados, y pasaban por aquí, y uno de los vecinos salió a ver a los encapotados monjes que venían, los penitentes, que venían con velas. Entonces uno se salió de la fila y le entregó una vela al joven, que resultó que era un fémur, un hueso, y cuando él al otro día fue a ver, era un hueso el que le había, se murió del susto, ¿va? Que no era una vela. Cosas así como esa se contaron muchas y se siguen contando. Se habla del famoso el viejo del costal, que circulaba por aquí y decía salían las mamás a decir, mira, ya va ni el viejo del costal. Y como generalmente la enuresis o el problema de orinarse en la cama de los niños no era difícil, era muy difícil controlarla, entonces le inventabas, te voy a dar con el señor del costal, te voy a hacer que te lleve el viejo del costal. Entonces los niños se aterraban cuando venía el viejo del costal, que no se sabe si realmente el viejo del costal aparecía o no, pero se sospechaba
que el niño que se desaparecía se lo había llevado el viejo del costal. A la larga, en el tiempo de Ubico, resulta que sí se desaparecían niños, pero el famoso tal Mikulash era quien se los descabechaba y fue fusilado ahí en el paredón del cementerio cuando fue descubierto que él había sido. Entonces, son historias que se van mezclando con realidades y que se van dando, y que de alguna manera en esta época, hoy cuando hablamos del Día de los Muertos y Día de los Santos, pareciera que fuera el muerto es el pecado, el miedo, y el Día de los Santos es quien perdona y hace que se reivindiquen los muertos. Entonces ahí va la gente y la familia al cementerio a verlos, y lleva cabecera, le llaman, llevan la famosa torta de muerto, fiambre, ayote, molletes, y entonces se vuelve una fiesta que ya no se acostumbra, pero todavía el cementerio hoy en día, los cementerios, que ahora es uno, antes era uno, ahora son muchos cementerios, siempre se llena y la gente los va a ver y los va a florear, dice. Que es una tradición interesante, muy buena, y de ahí surgen otros misterios, otras historias que cuentan de una señora que llegaba a dejarle flores siempre a la tumba a su familiar, y un día llegó, ya se acercaba y encontró todo lleno de flores, adornado, y entonces le preguntó al que trabajaba ahí que quién había sido la persona que había ido a ponerle las flores. Pues un señor así, sí se lo describió, y resulta que era la persona que estaba enterrada ahí mismo. Que ella dijo, no puede ser, entonces era el que había aparecido ahí. Entonces eso también tiene mucho que ver. Y con Salomón Gómez filmamos una película, un cortometraje que se llamaba Una visita inesperada, un video muy interesante que lo filmamos con Salomón Gómez y con Claudio Lanuza y el hijo de don Claudio, de un famoso medallón que el hijo se lo robó al papá y lo fue a empeñar para poder pagar las cosas, para randear, ¿verdad?, de ir a la U, y después cuando quiso ir a sacarlo ya lo habían vendido. Entonces estaba con la pena de que se había perdido el medallón, y estando tomando sus cervezas se le aparece un señor y le dice, usted anda buscando el medallón, y se lo enseña, se lo entrega, y resulta que era la persona que estaba muerta y que había dejado el medallón. O sea, es una historia interesante. Don Claudio tiene una actuación, que en paz descanse, una actuación preciosa como misterioso. Salomón Gómez, que era un gran actor, es el muerto que viene. Y Oliva, era Oliva, el pelón Oliva era el otro familiar, otro gran actor. O sea que hicimos un bonito cortometraje que se llama Una visita inesperada. Bueno, yo tengo mi propia teoría al respecto de eso. Para empezar, la realidad es un invento social. Todo lo que ustedes ven en torno a aquí, donde anden, se dan cuenta que lo ha inventado alguien. Todo es un invento social. Todo es una idea. Entonces, el cerebro humano es capaz, no tienen ni idea ustedes de lo que es capaz el cerebro y la mente de crear y de imaginar. Alguien le dice, ¿cómo te imaginas que es la luna? Y si hubiera forma de sacar una fotocopia de la mente de cada persona de cómo cree que es la luna, es diferente, color, tamaño, forma, cada quien se lo imagina como quiere, aun cuando la tiene ahí enfrente para verla. O sea, la mente del ser humano es rica en creatividad. Entonces, yo soy del que apoyo esos cuentos, esas historias, porque es la expresión imaginativa del ser humano. Entonces, si es capaz de ver un fantasma, felicítese, porque ya sus ideas usted las está haciendo la realidad. Si ahora son capaces de hacer hologramas, son capaces de hacer poder transmutar a una persona de un lado a otro solo su imagen para uno poderla ver, imagínese, es un invento del ser humano, lo ha hecho. ¿Qué no puede hacer la mente? Simplemente los que estén viendo este video, háganse la pregunta, ¿cómo es que los pueden ver? ¿Cómo es que pueden ver esa magia de la televisión, del cine, es un invento?
Alguien lo inventó, alguien tuvo que inventarlo. Entonces, sí existen los fantasmas, están en la mente del ser humano y el ser humano los imagina y hasta los proyecta, hasta los puede proyectar y sentir. Aquí cerca estuvo la radio mundial, aquí en la Sexta Avenida y Tercera Calle, y se hablaba que estaban los operadores en la noche y se les pasaba enfrente alguien viéndolos actuar. Y nunca miraban al espectro que pasaba. Y vino Guayo Mendoza, que le encantaba eso del misterio, puso cámaras y todo, y sí, captó una imagen que pasaba. Entonces, este tipo de cosas, sí, ¿cómo? ¿Por qué? La mente del ser humano. ¿Me permiten que les hable del viejo? La entrevista en iDocumenta.